Hola Iván, bienvenido. Buen día, El, chicos, ¿cómo están? el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco ahí, al final de su disertación, nos daba el pie y mencionaba justamente que una de las consecuencias de todo esto que está viviendo y que también narraban hasta recién es el aumento de la necesidad de financiamiento que pueden tener, que van a tener seguramente los productores. Esto no pretende ser una charla de financiamiento, sino que lo que buscamos es agregar apenas unos 10 minutos como para comentarles simplemente que el mercado de capitales, que como ustedes saben, LBO es una LIC que opera en los dos mercados, mercado de granos y mercado de capitales. Dentro de sus patas del mercado de capitales tiene el área de financiamiento, tiene el sector de financiamiento, donde los productores pueden concurrir. La idea es presentarlo esto como una alternativa al sistema bancario. El productor históricamente concurre al sistema bancario para financiarse, y en un año como este tan particular, donde todavía no sabemos bien cómo va a reaccionar el sistema bancario y de qué forma va a asistir al productor, está bueno ir previendo un poco escenarios y analizar alternativas que se complementan. No es, siempre queremos dejar bien claro esto, que no es una herramienta o la otra, no es el sistema bancario o el sistema de financiamiento del mercado de capitales, sino que esto viene a complementar, es una herramienta para sumar al abanico de alternativas de financiamiento. Acá simplemente vamos a comentarles cómo opera el mercado de capitales en estos temas. Se opera a través del mercado argentino de valores, ¿bien? Y básicamente, si bien hay varios instrumentos para financiarse, vamos a hacer hincapié en lo que el productor puede echar mano y obtener fondos. Básicamente vamos a hablar de los cheques avalados o garantizados. Vamos a mencionar cheque y vamos a incluir en esto ya las dos modalidades, ¿no? El histórico cheque físico y lo que es hoy la modalidad casi prácticamente más utilizada, que es el e-check. Y vamos a mencionar un segundo producto muy interesante que está funcionando muy bien y que puede, para la estructura de financiamiento y de cash flow del productor, ser muy interesante, como es el pagaré bursátil. Vamos a diferenciar dentro de esto los dos segmentos, el avalado y el garantizado, y mencionar brevemente cómo se opera. Como para que tengan algunas... pasame la plaquita anterior, Pauli, la anterior. Acá. Algunas de las características del mercado de capitales en lo que es financiamiento: los plazos de negociación, por lo general, son más extensos que los bancos. Los bancos suelen limitar en 180 días. Eventualmente tienen ofertas de plazos más largos. Hoy se encuentra algo más largo en bancos. Pero lo que tiene el mercado de capitales es que esto es todo el año. No está sujeto a políticas de Banco Central o de los mismos bancos privados, sino que uno puede encontrar financiamiento en lo que es el plazo máximo de vida de un cheque, que es 360 días, o si vamos por el instrumento del pagaré, uno puede encontrar financiamiento hasta 36 meses. El segundo punto interesante es que esto se puede negociar en pesos, los cheques, y si vamos por pagaré podemos hacerlo en pesos o dólar. ¿Dólar de qué tipo? Lo que llamamos dólar link. O sea, si bien uno fija en valor dólar el monto del financiamiento, uno va a estar recibiendo pesos al tipo de cambio oficial, ¿bien? Y va a devolver pesos al tipo de cambio oficial del momento del vencimiento del pagaré. Estos instrumentos hoy son muy demandados por los inversores que quieren asegurar un tipo de cambio, cubrirse ante los riesgos de evaluación, por lo cual hay mucha liquidez y salen a tasas muy interesantes. Inclusive en estos últimos meses se están negociando en plazos de 12, 18 meses a tasa cero. Inclusive hemos tenido operaciones en tasa negativa, bien, lo cual es muy interesante porque uno ahí únicamente estaría asumiendo el riesgo de evaluación, siendo que el productor tiene su cash flow de alguna forma dolarizado por el commodity. Es un instrumento muy, muy interesante para echar mano. Como mencionábamos antes, la liquidez del mercado. El mercado siempre es líquido, ¿bien? Por lo general las tasas de interés son competitivas. Muchas veces en el año están por debajo, la mayoría del año están por debajo de lo que es la oferta bancaria, pero obviamente esto se tiene una contraposición, ¿no? Si bien el mercado es líquido, o sea, siempre hay fondos para colocar en el mercado, obviamente
las tasas de interés a veces son más sensibles al momento coyuntural al que uno accede. Pero por lo general, vuelvo a repetir, son tasas competitivas. En cuanto, no voy a ahondar mucho en este punto, pero en el sistema operativo hay algún tipo de ahorro impositivo, en el caso de que, por ejemplo, vendemos el cheque en el mercado o el pagaré, nos hacemos los fondos, y con esos fondos tenemos que pagarle a un proveedor. El ALIC emite un e-check, bien, para que ustedes puedan endosar al proveedor. De esa forma están ahorrándose el impuesto al cheque, que no es un punto menor. El anteúltimo punto muy interesante es una operatoria 100% digitalizada, con una altísima eficiencia y agilidad en los tiempos operativos. Esto es algo que hace unos años atrás, para acceder a este tipo de financiamiento en el mercado bursátil era una barrera, porque uno estaba acostumbrado a ir al banco, los tiempos eran mucho más rápidos, se iba a su sucursal, sacaba el crédito y lo resolvía. En cambio, en el mercado había un poco de tiempos un poco más largos. Hoy, con la digitalización del sistema, para que tengan como referencia, esto es experiencia propia, ¿no?, de nuestra, del LBO, entre el momento que el productor o el cliente emite el e-check o el pagaré, y el momento en que, y si uno encuentra la tasa deseada, obviamente, y tiene los fondos disponibles, pueden pasar 20 minutos, 25 minutos, sin ningún problema. Por lo cual, esa barrera que existió en algún momento, hoy ya no existe, es muy ágil, es muy simple, y es altamente eficiente. Vamos con la pregunta que sigue, Pauli. ¿Quiénes intervienen en esta cadena de financiamiento? Obviamente el productor, como persona física, persona humana hoy, o persona jurídica, eventualmente la Sociedad de Garantía Recíproca, las SGR. Yo creo que ya la mayoría ha interactuado, porque muchas veces para financiar compra de maquinaria a través de los bancos han tenido que hacer alguna carpeta o obtener un aval en alguna SGR, Garantizar, SIN, Darvin, Aval Rural, etcétera, hay un montón hoy en el mercado. El ALIC, necesariamente, quienes intervenimos, quienes actuamos en el mercado de capitales, ustedes actúan a través nuestro, que es en este caso el LBO, Caja de Valores, que es el depositario del instrumento hasta el momento de su cobro, y obviamente el mercado de capitales, que es donde se desarrolla la negociación. Bien. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos para operar? Los cheques físicos, los e-checks, bien, los e-checks es 100% digitalizado, lo operan de su mismo home banking, tiene obviamente la virtud de tener endosos ilimitados, y los pagarés en pesos o en dólares. Pásame, Pauli. Uno más. Bien. Acá está. ¿Qué segmentos tenemos de negociación? Mencionamos dos, los más importantes, los más utilizados, los avalados y los garantizados. Vamos a hacer mucho más hincapié en el avalado, porque el garantizado es un poquito más complejo, dado que requiere tener activos financieros en garantía, algún bono argentino, bono del Tesoro americano, algún título que para poner en garantía se puede hacer sin ningún problema, pero es un poco menos simple que el segmento avalado. Pásame, Pauli. Bueno, el segmento avalado, ¿qué requiere? Que ese pagaré o ese cheque que vamos a negociar en el mercado tenga un aval de una sociedad de garantía recíproca, que sí tiene un costo, así como entiendo que cuando ustedes toman financiamiento bancario, vuelvo a repetir, para la compra de maquinarias, con aval de la SGR les cobra una sobretasa. Bien, es una comisión de tasa anualizada que va a, obviamente, ajustarse al tiempo del cheque o el pagaré que estemos descontando. Por eso nosotros decimos que es una sobretasa, que eventualmente, si no sé, la tasa de mercado está en 72% anual y la SGR nos cobra un 3%, nuestro costo financiero es de 75% anual. Es el segmento más operador del mercado, es el que mayor liquidez tiene y es el más demandado por el inversor. ¿Por qué? Porque justamente al intervenir la SGR, el inversor considera que esa tasa está libre de riesgo. No evalúa, no se pone a mirar quién es el emisor del cheque, no pide información, no pide ni cuántas hectáreas sembradas, ni la cantidad de campos que trabajan, ni los rinde, no pide absolutamente nada el inversor,
simplemente al ver que está el SGR de por medio y que va a ser quien eventualmente responda ante un incumplimiento, se despreocupa del riesgo y eso hace que la tasa sea más baja y por eso sea competitiva e incluso más baja muchas veces que el sistema bancario. El segmento garantizado lo que hace es reemplazar la figura de la SGR por un activo financiero para poner en garantía. Pasa exactamente lo mismo, el inversor al ver que hay un activo seguro, líquido en garantía, se despreocupa de ese riesgo, bien, y otorga los fondos. ¿Qué tiene de positivo esto? Que el segmento garantizado no tiene esa sobretasa que ofrece, que sí cobra la SGR, por lo cual es hoy en 2 o 3 puntos anuales, dependiendo de la comisión de SGR, más barata que el segmento anterior. Y si incluso consideramos que colocamos los fondos en un activo que genera alguna renta en dólares, como el bono del Tesoro americano, que hoy tiene tasas muy interesantes, el costo financiero final es mucho menor y más que atractivo. Pásame, Pauli. Entonces, para comparar pros y contras de cada segmento, el segmento avalado tiene tasas más bajas, el segmento garantizado no tiene gastos por comisiones, es un poco más ágil porque no depende de ese paso intermedio por la SGR para que avale el instrumento. El avalado tiene mayor volumen, mayor liquidez que el segmento garantizado, y el garantizado lo que tiene es una estrategia un poco más flexible porque al no estar la SGR condicionando un poquito en cuanto a los plazos, la concentración de riesgo y demás, uno puede armar y adecuar su estrategia de financiamiento a su cash flow de forma mucho más flexible con el sistema garantizado. Entonces, ¿cómo accedemos a esta alternativa de financiamiento? Simplemente hay que tener el aval con la SGR. Nosotros siempre recomendamos, acá hacemos siempre hincapié, justamente para contextos como estos, tener ese abanico de SGRs tomado lo más que uno pueda, calificar en las distintas SGRs. La calificación no tiene un costo por sí, si uno no descuenta, no opera, no va a tener ningún costo, por lo cual recomendamos al productor, para prever en caso de necesitar echar mano a estas herramientas, que tener siempre el legajo actualizado o la calificación hecha con las distintas SGR a las que puedan acceder para tener la herramienta disponible para cuando uno lo necesita. Y luego, obviamente, la cuenta en el ALIC, en este caso en el EBO, que también ya lo conocen, muchos de acá que están en la charla son clientes. Tenemos un método de apertura de cuentas en forma digital muy simple y no difiere mucho la información que hay que adjuntar de la que uno ya tiene presentada en un banco o eventualmente en una SGR. Para repasar rápido cómo es el circuito operativo, se presentan los bicheques o los cheques en la SGR en forma digital, se cargan en una plataforma, esto es cargar datos nada más, se llama de PYME, bien, la SGR los avala en forma electrónica. Todo esto que estoy contando se hace en minutos, en minutos. El MAP, una vez que está el cheque avalado, lo levanta a su plataforma en el mercado, o sea, lo sube al mercado básicamente, y a partir de ese momento es cuando interviene la LIC, intervenimos nosotros en la venta del cheque o del pagaré, y acá donde hay una interacción con el productor, o sea, con el cliente, donde le contamos cómo están las tasas, si la aceptan, si le resulta viable esa tasa o no, y a partir de ahí se cierra la negociación. Vuelvo a repetir, estos 6 pasos se dan, eventualmente se pueden dar en 15, 20, 30 minutos. Es realmente muy ágil y muy simple operar estos 2 instrumentos, tanto el cheque, el e-check, como el pagaré. Pásame, Pauli. Bueno, lo mencionamos ya el tema del segmento garantizado, también lo podemos pasar. Pauli, ¿se cortó? Volver a comentar, para cerrar, los beneficios del pagaré bursátil, que es un proceso 100% digitalizado,
se puede operar en las dos monedas, en peso o en dólar link, y acá lo más interesante, sobre todo en coyunturas como estas, que el plazo puede ser mayor al de Unicheck. Uno puede descontar a 18, a 24 meses, a 13 meses, uno puede calzar los plazos de vencimiento con las campañas futuras, donde uno entiende que va a tener la liquidez suficiente para cubrirlo, etc. Es realmente un producto muy interesante y con costos de operación muy, pero muy bajos. Así que hoy entendemos que es el producto estrella para que los productores puedan avanzar. Ahí estoy viendo una pregunta de lo que es tasas. Bien, hoy el mercado en lo que es tasa en pesos, bien, lo que es ICHEC, lo que es pagaré en pesos, difiere mucho la tasa, lo que es plazos hasta 180 días, hay un spread interesante, y cuando nos vamos más allá. Obviamente todo esto es tratado porque cuando uno se coloca, el inversor se coloca en un producto en pesos, tiene que empezar a prever tasa de inflación, tasa de devaluación, riesgo de salto cambiario, etc. Y en el medio de estos 12 meses próximos tenemos las elecciones, lo cual le agrega un condimento más a toda esa dificultad de previsión de un horizonte cierto a 12 meses. Por lo cual, cuando uno opera por debajo de los 6 meses, de los 180 días, las tasas van de un 72, 73 anual a un 78, 76, 78, depende de la SGR, depende del momento del mercado, y ahora voy a hacer un comentario interesante sobre marzo, y cuando salta a plazos de 240 días, de 360, ya ahí la tasa supera en algunos puntos el 80%. De todas formas, por lo que estamos viendo, son tasas que están por debajo de la inflación, tasas que están por debajo del ritmo devaluatorio, bien que si bien ahora se ralentizó un poco y atrasó con respecto a la inflación, siempre el objetivo es mantenerlo a raya con la inflación, por lo cual el tipo de cambio va a estar acompañando la inflación, y estas tasas están por debajo de estos dos ratios. En el segmento de pagaré, que podemos ir en dólares, ahí lo que les mencionaba antes, como es un producto muy demandado por cobertura de los inversores, las tasas son, dentro de los 12 meses, tasa 0, 0,5, bien, 1 en el peor de los casos. Inclusive, vuelvo a repetir, en plazo de 6 meses hasta negativa. Cuando nos vamos a un plazo superior a un año, ahí la tasa se ubica entre un 1 y un 2%, dependiendo también de la garantía que uno ponga, si es una SGR o si es un activo financiero. Pero eso es más o menos, a grosso modo, el escenario de tasas que tenemos. Marzo, en particular, si alguien tiene que tomar financiamiento, si tiene carpeta de SGRs y demás, es un mes trimestralmente, se da un fenómeno de ajuste de tasas por una cuestión de demanda de productos para cumplir un tipo de objetivo que tienen algunos fondos, aseguradoras y demás, de colocarse en pymes. Y las últimas 2 semanas, la última semana de cada trimestre, suelen bajar considerablemente las tasas. Hemos visto escenarios de bajas de 20, 30 puntos de tasa de baja, muy fuertes. Por lo cual, estamos en ese mes, quien tenga la carpeta en la SGR preparada, calificada, o pueda hacerlo en forma inmediata, y quiera evaluar esas alternativas, pónganse en contacto con nosotros, porque puede haber alguna ventaja competitiva en el tema de tasas muy importante en la última semana de marzo. Eso es para tenerlo en consideración.